Continuando con el análisis vectorial, recordemos que se habló inicialmente un poco sobre lo que era el vector, magnitudes escalares vectoriales, la suma vectorial, resta vectorial. Se tenían en cuenta algunos casos relacionados con la resultante de varias fuerzas concurrentes en un punto específico de análisis. También se analizó la descomposición de una fuerza en sus componentes. Esto se puede recordar teniendo en cuenta los dos videos iniciales que les voy a colocar en la descripción de este video para que los puedan revisar, en los cuales pues se podía analizar que tenemos unas fuerzas concurrentes en un punto específico. Estas fuerzas concurrentes pues podrían ser directamente reemplazadas por una fuerza total o una fuerza resultante sobre el punto, teniendo en cuenta pues su dirección, su magnitud y el sentido. Adicional a eso, otro aspecto clave a tener en cuenta dentro del análisis de nuestro vector, y en este caso pues analizando nuestro vector, como podemos observar aquí nuestro vector f como una fuerza, es tener en cuenta las componentes rectangulares de esa fuerza, ¿sí? Y básicamente cuando hablamos de las componentes rectangulares de esa fuerza, hacemos relación directamente a descomponer la fuerza, esta fuerza F, que vemos que es nuestro vector, que tiene pues cierta magnitud, tiene pues una dirección, tiene un sentido. Y cuando decimos que vamos a analizar sus componentes rectangulares, es descomponer esa fuerza en dos componentes perpendiculares entre sí. Entonces fíjense que lo que hacemos directamente a relacionar este título de componente rectangular es descomponer este vector f en dos componentes rectangulares. ¿Qué quiere decir que son dos componentes rectangulares? Que son perpendiculares entre sí. Entonces fíjense que esta fuerza f la puedo descomponer en una componente en x y la puedo descomponer en una componente en y. Acá nosotros podemos de una u otra manera verificar que esas dos componentes son paralelas a cada uno de los ejes de referencia, al eje X y al eje Y. Recordando pues el análisis de la ley del paralelogramo, pues fíjense que acá si nosotros verificamos esta línea acá y esta línea acá, pues estaríamos nosotros teniendo como referencia pues ese concepto del paralelogramo, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos nuestras componentes rectangulares y fíjense que esas componentes rectangulares al momento de proceder al cálculo correspondiente podemos nosotros decir que la componente en X y la componente Y las podemos calcular o las podemos relacionar con las siguientes funciones trigonométricas, como recordamos nosotros lo que es el coseno y lo que es el seno, ¿sí? Entonces fíjense que este coseno y este seno, como lo dice en la parte superior nuestra ayuda, ¿sí? Pues van a estar relacionados con esas dos componentes que van a estar sobre nuestro eje X y sobre nuestro eje Y. Entonces fíjense que si nosotros recordamos el concepto de coseno de un ángulo, nos hace aseveración a que está relacionado con el cateto adyacente y la hipotenusa. En nuestro caso, si verificamos, pues fíjense que vamos a analizar el cateto adyacente. Si tenemos aquí nosotros este triángulo de referencia, el que está gris, fíjense que nuestro cateto adyacente va a ser este que está acá abajo. Está adyacente directamente a nuestro ángulo. Por consiguiente, con ello nos permite encontrar nuestra incógnita fx, porque fíjense que lo que nosotros hacemos directamente es reemplazar el cateto adyacente por esta componente fx, que es la adyacente al ángulo. Por consiguiente, es práctico decir acá que el coseno de teta es igual a esa componente sobre la hipotenusa. Si verificamos, la hipotenusa está directamente relacionada con la magnitud de la fuerza, ¿sí? Y esa magnitud de la fuerza, pues fíjense que aquí está representada con la letra F, entonces lo podemos colocar aquí como F. Entonces, con ello tendríamos una ayuda inicial
para poder encontrar, digamos que esa componente x en función de una fuerza dada, teniendo en cuenta esta función trigonométrica. Por el otro lado, si nosotros recordamos la otra función trigonométrica que es el seno del ángulo, pues fíjense que cuando hablamos del seno es el cateto opuesto. Entonces, nosotros fácilmente, ¿qué podemos hacer? Podríamos coger esta componente FY y la podemos trasladar paralela y colocarla aquí en esta zona, en la zona que está acá. Al hacerlo, pues fíjense que ya podríamos observar que esa componente FY es opuesta ¿a quién? A teta. La que está acá, adyacente, y la que encontramos acá es lo que conocemos como opuesto. Entonces, fíjense que ese cateto opuesto, pues lo puedo representar o lo puedo reemplazar más bien por mi componente FY, que sería en un caso dado pues la incógnita relacionada en el análisis. Y sobre la hipotenusa, como lo analizamos anteriormente, pues fíjense que la relacionamos con lo que es F. Entonces, veamos pues que esas dos funciones nos ayudan para encontrar esas incógnitas. Recordemos que cuando tenemos estas componentes rectangulares que son perpendiculares entre sí, podemos nosotros encontrar directamente la magnitud de esa fuerza con las componentes. ¿Qué quiere decir esto? Si verificamos acá arriba, dice h, que h pues viene siendo pues relacionado con la magnitud f. Para poder encontrar esa magnitud de f en un caso específico en el cual no se conozca esa fuerza, podemos aplicar esta fórmula que estoy señalando aquí arriba, en la cual vemos que la magnitud, ¿cierto?, es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de cada una de las componentes. Si verificamos, tenemos la componente del cateto opuesto, la componente del cateto adyacente. Quiere decir que serían las componentes directamente en X y las componentes en Y. Entonces, si yo tengo mi componente en X y tengo mi componente en Y con esta ecuación, puedo encontrar cuál va a ser el valor de la fuerza relacionado con su magnitud. Ya vamos a ver en algunos ejercicios pues cómo podemos empezar a utilizar este tipo de ecuaciones. Y finalmente, recordemos esta otra función trigonométrica que es la de tangente del ángulo, que recordamos que es cateto opuesto, que en este caso sería nuestra componente FY sobre el cateto adyacente, que sería nuestra componente f de x. Y pues podría ser útil directamente dependiendo de cuáles van a ser las incógnitas pues que estén relacionadas en un ejercicio de ingeniería, pues que más adelante vamos a ver algunos de ellos y cómo podemos nosotros empezar a trabajar con cada una de ellas. Fíjense pues que nosotros con estas funciones trigonométricas podemos dar fe, ¿sí?, de estas dos ecuaciones que observamos acá en la pantalla. F de x es igual a f coseno del ángulo, relacionado directamente con la función trigonométrica coseno, y f de y es igual a f seno de teta, relacionado con la función trigonométrica seno. Es necesario dentro de nuestro análisis vectorial introducir otro concepto clave que va a ser lo que se conoce como el vector unitario, ¿sí? El vector unitario, cuando nosotros hacemos la introducción a los componentes rectangulares, siempre va a estar presente. De una u otra manera, hay que analizar dos características iniciales de lo que es el vector unitario. Miremoslas acá dentro de nuestra ayuda. Verifiquemos cada una de ellas y las analizamos. En primera instancia, me dice que es el vector o es un vector cuya magnitud es igual a la unidad. Recordemos que el vector pues tiene las propiedades que están relacionadas con la dirección, el sentido y la magnitud. La magnitud recordábamos que la podríamos relacionar con un valor escalar o con un escalar. Esa magnitud, cuando hablamos de un vector unitario relacionado directamente con su nombre, pues vemos que la magnitud va a ser igual a 1. Es una magnitud igual a 1. Por eso, o de ahí, viene el nombre relacionado con la diapositiva. O en cualquier bibliografía pues, que tenemos relacionadas con esta temática. Segundo, y es clave tener en cuenta esto, especifica una dirección y permite expresar en forma conveniente
un vector que tiene una dirección particular. Especifica una dirección. Quiere decir que los vectores unitarios van a estar relacionados con unas direcciones guía o base para los vectores o para las componentes de un vector en específico. ¿Sí? Por eso es que me dice, especifica una dirección. ¿En qué dirección vamos a tenerlas? Directamente, fíjense que si tomamos este gráfico que tenemos acá, permítanme, miramos si puedo colocar acá el láser en este gráfico. Tenemos nuestro eje X de referencia, nuestro eje Y de referencia. Fíjense que sobre estos dos ejes de referencia aparecen esos dos vectores unitarios. La misión que tiene el vector unitario de una u otra manera es especificar una dirección, ya sea en X o ya sea en Y. Cuando hablamos del vector unitario, nosotros empezamos a darle una designación por letras. Y esa designación por letras, fíjense que es cuando tenemos el vector unitario relacionado con el eje X, tenemos la letra Y. Cuando tenemos el vector unitario relacionado con el eje Y, tenemos la letra J. Entonces, siempre que tenemos Y, lo relacionamos con una ubicación de mi componente o posiblemente de mi vector. Toca analizar pues cada uno de los casos en X, y cuando tenemos J, ubicación en Y. Entonces, por eso es que acá dice que especifica esa dirección, ya sea en X o Y. Claro, puede ser negativo o positivo. También podemos tener este vector unitario apuntando a esta dirección hacia la izquierda. Podemos tener este vector unitario J apuntando hacia abajo. ¿Mm? Ya tendríamos que tener en cuenta esa consideración cuando hagamos nuestros análisis, para tener en cuenta los signos. Entonces, pues, ¿qué me dice? Listo, especifica una dirección y permite expresar en forma conveniente un vector. Esto va a estar relacionado, digamos que, o va a tener directamente la relación del vector como tal, digamos que el vector fuerza, con el vector unitario, y nos va a relacionar una fórmula en general que ya la vamos a analizar más adelante. Por ahora, lo que vemos como introducción de ese vector unitario directamente es que va a estar relacionado con una dirección en específico, con una letra en específico, y que va a estar acompañando este vector unitario siempre nuestras componentes, con la finalidad pues de dar esa orientación dentro del eje coordenado que nosotros estamos realizando. Claro, aquí usted podrá decir, bueno, ¿y para qué sirve? Y ese para qué sirve lo vamos a empezar a responder en las siguientes sesiones, en los siguientes temas, porque siempre vamos a encontrar los vectores unitarios presentes dentro del desarrollo. Entonces, fíjense que acá, si verificamos lo que dice la ayuda, las componentes rectangulares fx y fy de f, esta fx y fy de f es resultante, las dos resultantes, por ejemplo aquí, como le veíamos en la anterior gráfica o en esta gráfica de nuestra fuerza F. Veíamos en la anterior, claro, vamos a descomponer F en sus dos componentes rectangulares paralelas a cada uno de los ejes, Fx y Fy, y las definíamos directamente Fx seno del ángulo, por ejemplo en este caso, o Fy seno del ángulo. Pero fíjense que aquí ya cambia algo. Cuando nosotros introducimos lo que es el vector unitario, ese vector unitario de una u otra manera, lo que nos empieza a decir entonces qué es. Miren, aquí tengo por ejemplo, bueno, ya en la anterior sabemos que f de x sería f coseno del ángulo. Pero fíjense que ese f de x pues va a ser esa componente en x, mi componente en x, multiplicado por mi vector unitario y. Quiere decir que esta multiplicación por el vector unitario y pues me está dando directamente relación a esa dirección sobre el eje X. Y la fuerza en Y, pues voy a tener mi componente en Y, ¿sí? Que de una u otra manera, fíjense que aquí yo puedo decir que tengo un escalar, fx, fy podrían ser escalares, y j pues podría ser directamente relacionado con el vector, producto de un escalar con un vector. El i
la dirección en X y el J la dirección en Y. Están nuestras dos componentes y entonces ya sabemos qué es X y qué es Y, solamente que tenemos relacionados con la orientación dada por el vector unitario. ¿Sí? Recordemos, son dos vectores de módulo 1, ¿sí? Que están dirigidos respectivamente, ya sea en el eje X o en el eje Y, como lo podemos observar directamente en esta gráfica. Entonces, fíjense que nosotros pues podríamos expresar o tener una expresión vectorial ya haciendo la introducción de nuestros vectores unitarios de la fuerza F. Entonces podemos decir que la fuerza F va a tener una componente en X más la componente en Y. Entonces tengo mi componente en X más mi componente en Y voy a tener la resultante ¿de quién? De nuestra fuerza. ¿Sí? De nuestra fuerza. Ya podríamos aplicar también la fórmula anterior de sacar la raíz cuadrada de cada uno de los componentes al cuadrado para saber directamente el valor de esa fuerza. Bueno, entonces fíjense que esa es una introducción inicial a lo que es el vector unitario. ¿Sí? Claro, van a haber unas fórmulas adicionales que nos van a permitir sacar más provecho directamente a nuestro vector unitario, pero pues ya lo vamos a ir analizando más adelante. Contemplemos entonces este otro caso que tenemos aquí en la gráfica A. En la gráfica A, fíjense que lo que nosotros tenemos directamente, ¿qué es? Es una suma vectorial. Es una suma vectorial en la cual tenemos pues nuestro vector U más nuestro vector V. Si sumo el vector U más el vector V, tengo mi resultante. Aquí vemos representado pues con la sumatoria de estos dos vectores. Pero fijémonos que cada uno de estos vectores que está acá, U y V, podemos nosotros asociarlos con este vector que tenemos nosotros aquí, F. Aquí lo llamamos F. Si quieren, aquí lo podremos llamar F1 o F2, o acá se llama U y V. Con ello, fíjense que nosotros podríamos aplicar este mismo análisis que está acá con cada uno de estos vectores. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de esos vectores U y V va a tener mi componente en X y mi componente en Y. Mi componente X y mi componente en Y. Si lo verificamos acá, miremos que tenemos el vector U. Entonces nuestro vector U va a tener una componente en X. Ya tenemos multiplicada por nuestro vector unitario, ¿sí? Para imprimirle directamente a nuestro vector pues en la dirección en X, ¿sí? También verificamos que ese vector U tiene su componente en Y. Entonces aquí sería UXY y UYJ. Y J. Y vemos también que nuestro vector B también va a tener la componente en X y va a tener la componente en Y y J. Fíjense que lo que estamos haciendo acá es que ya en esa sumatoria vectorial lo que hacemos nosotros es obtener las componentes rectangulares del vector en análisis, ¿sí? Y verificábamos, como está acá, que la magnitud pues va a ser igual a la suma de sus dos componentes. ¿Claro? Entonces, acá cada uno de los vectores tiene su componente y finalmente lo que podemos analizar ¿qué es? Pues miren lo que sale en la gráfica C. Yo cuando quiero obtener directamente el valor final, digamos que en X, porque acá lo que tengo es una componente en X, acá tengo una componente en X, una componente en Y, una componente en Y. Veíamos que la sumatoria de las componentes en X más la sumatoria de las componentes en Y me daba directamente pues el valor resultante de nuestro vector. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero sacar la resultante o la sumatoria total del vector U más el vector B, debo considerar en cada uno de ellos, entonces miremos acá esta primera parte de la ecuación. Me dice, mire, su vector U tiene dos componentes rectangulares, UXY, la vemos acá, más UYJ.
Estas dos, pues nos está dando respuesta a ¿quién? A mi vector u. Ahora bien, como tengo el otro vector b, pues ¿qué debo hacer? Debo aplicar, o debo sumar, perdón, las dos componentes rectangulares en x y y, mi componente vx en y, más mi componente vyj, ¿sí? Ya estoy sumando el u más el v. Pero cuando ya quiero dar respuesta en la sumatoria, pues lo que yo debo hacer, como observamos en nuestra gráfica C, es que debo sumar todas nuestras componentes en X y debo sumar nuestras componentes en Y. ¿Qué quiere decir esto? En este primer vector que es el U, tenemos una componente UXY. En el segundo paréntesis tenemos lo relacionado con el vector V, pero ahí también tenemos una componente en Y. Quiere decir que debo sumar componente en X con componente en X de cada uno de los vectores. Entonces verificamos nosotros que sería UX más VX factor de Y multiplicado, que quiere decir pues, multiplicado por nuestro vector unitario Y, relacionado con la dirección en X. Después tomamos de cada uno de estos vectores las componentes rectangulares en Y, UYJ y VYJ. De los dos sacamos factor común J y nos queda la suma de Y con Y. Esa es la forma en la cual pues podríamos nosotros representar, como estamos observando aquí en el gráfico C, la suma de las componentes en cada dirección coordenada, ¿sí? Teniendo en cuenta X y teniendo en cuenta Y. Entonces, eso, fíjense que se relaciona, como vemos aquí en el título, con la suma de fuerzas por adición de componentes. Siempre vamos a tener que realizar ese análisis en cualquier caso que estemos relacionando pues, una suma vectorial y contemplando directamente pues, nuestras componentes de análisis. Entonces, otro aspecto clave y otro aspecto importante que nosotros debemos tener en cuenta dentro del análisis es, como vemos acá, la suma de un sistema de fuerzas coplanares. Suma de un sistema de fuerzas coplanares. Esa suma de fuerzas coplanares, fíjense que en primera instancia cuando hablamos que es coplanar, quiere decir que todas las fuerzas presentes sobre una partícula o en un sistema en específico van a estar sobre el mismo plano. En este caso, pues el plano relacionado con XY. Van a ser paralelos a nuestro plano coordenado XY. Miremos el caso inicial que estamos observando en la imagen, ¿sí? Este caso inicial. Y con este análisis concatenemos con el análisis anterior utilizando pues nuestros vectores unitarios. Porque fíjense que de una otra manera, en este caso que tenemos varias fuerzas coplanares, fíjense que pues podemos aplicar cada una de esas fuerzas coplanares que tenemos acá, por ejemplo F1, F2 y F3, puede ser mi vector U o mi vector V. Y puedo hacer mi suma vectorial teniendo en cuenta las componentes rectangulares. Por consiguiente, es importante que nosotros verifiquemos lo que nos presenta esta diapositiva de ayuda o de referencia. Y nos dice que considere el siguiente caso: tres fuerzas que actúan sobre una partícula. ¿Sí? Entonces tenemos esas tres fuerzas están actuando sobre una partícula en específico y lo que nosotros necesitamos directamente es empezar, uno, a definir, como lo vemos en ese subtítulo que está acá, la notación escalar en cada eje. Notación escalar en cada eje. Esa notación escalar en cada eje pues va a estar sin más preámbulo relacionado con lo que es mis componentes en X, perdón, y mi componente en Y de cada una de las fuerzas que estemos nosotros relacionando en el ejercicio. Entonces vamos a pasar, voy a pasar esta imagen a la pizarra para que la podamos analizar. Entonces permítanme acá, voy a pasar aquí esta imagen, otra por acá, por aquí, control B, acá. Entonces miremos.
Tenemos esas tres fuerzas coplanares. Lo que tenemos en esta gráfica, que está relacionado pues con esta imagen de acá, con la imagen de la izquierda, pues vemos que cada una de nuestras fuerzas tiene su componente. En X para el eje X, en Y para el eje Y, para la fuerza 1. La fuerza 2 también tiene su componente en Y, su componente en X, paralelas a cada uno de los ejes. Y la fuerza F3 también tiene cada una de sus componentes. Nos pedían inicialmente que planteáramos la notación escalar de cada una de las fuerzas. Como nosotros tenemos acá tres fuerzas, nosotros podemos decir, venga, es que mire que si nosotros analizamos, por ejemplo, la fuerza 1, esa fuerza 1, en función de lo que vemos acá, pues va a tener una componente en X y una componente en Y. Entonces, la notación escalar para la fuerza 1, pues va a ser, digamos que si analizamos, por ejemplo, en X, esa notación escalar en X, pues va a ser relacionada con F1 de X. Y este F de 1 de X, fíjense que lo relacionamos con esa componente rectangular en X. Si nos vamos ahora en Y, yo puedo relacionar en Y, pues que voy a tener directamente F1Y. Si lo observamos acá, F1Y, entonces sería F1Y, que es mi otra componente rectangular. Y fíjense que lo que estamos es retomando lo que veíamos al inicio de este video. Lo mismo vamos a tener para 2 y para 3. Entonces lo que yo puedo analizar en este caso, ¿qué es? Que como yo tengo tres cargas, ¿sí? La 1, la 2 y la 3, yo podría definir la fuerza resultante en cada uno de los ejes, ya sea la fuerza resultante en X o la fuerza resultante en Y. Yo puedo definir esas dos fuerzas resultantes en X o en Y como la sumatoria de las componentes en X y la sumatoria de componentes en Y. Es decir, en X tomemos nuestra carga 1, F1, que es la que está acá. Vamos a tener F1X. Vamos a la fuerza 2, X. Pero fíjense que el sentido que tiene F2X es en el eje eje coordenado, o eje referencia, X, pero negativo. Acá positivo, negativo. Entonces acá lo que podemos colocar, menos F2X. Más, ¿sí? Más, miremos acá F3X, la componente de la fuerza 3 en X es positiva, F3X. En Y hacemos el mismo análisis, tanto 1 y 2 son positivas y fíjense que la componente en Y es F1 de Y más de 2 F2 de Y, pero la de 3 vemos que está orientada hacia el sentido negativo, sería menos F3 de Y. Ahí podríamos nosotros tener esa representación de la notación escalar de cada una de las fuerzas y calculando pues la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y, teniendo en cuenta cada una o cada uno de esas componentes rectangulares según teníamos en el análisis inicial del video. Ya entonces encontramos la fuerza resultante en X, la fuerza resultante en Y y tenemos representada pues esas fuerzas resultantes en esa notación escalar de cada una de las fuerzas. Ahora nosotros vamos a ir al siguiente paso, que sería representar cada una de las fuerzas en función de su notación vectorial cartesiana. Quiere decir que va en función de nuestro vector unitario. Nuestro vector unitario, recordemos que lo que definimos anteriormente, decimos que tenemos nuestro vector unitario Y en el eje X y nuestro vector unitario J en el eje Y. Para proceder con esa notación vectorial cartesiana, fijémonos entonces cómo nosotros podemos implementar estos dos vectores unitarios con cada una de las componentes rectangulares. Entonces vamos a comenzar
digamos, vamos a comenzar con la fuerza 1. Fíjense que la fuerza 1 tiene la componente en X y la componente en Y. Pero para representarlo en esa notación vectorial cartesiana, cada una de esas componentes que podríamos relacionarlas netamente con el escalar, las debo multiplicar por nuestro vector unitario. Es decir, para la fuerza F1, esta fuerza F1 va a tener mi componente en X que va a ser F1X, pero la multiplico por mi vector unitario que sería y más la fuerza F1 en Y por nuestro vector J. Esa sería la notación vectorial cartesiana, haciendo la introducción de los vectores unitarios. Para nuestra fuerza 2, veamos pues qué sería mi componente en X. Pero miremos que mi componente en X es negativa, sería menos F2X y la componente en Y más F2Y J. Para lo que es la fuerza 3 viene siendo entonces F3, mi componente en X positiva, F3X multiplicada por mi vector unitario, esta viene en ese sentido negativo, menos F3Y J. Tenemos la notación vectorial de cada uno de esos vectores fuerza, vector F1, F2 y F3. Ahora miremos pues que como lo analizamos aquí con esa notación escalar de cada fuerza, ahora podemos también obtener una resultante de la fuerza para teniendo en cuenta directamente todas nuestras fuerzas que están aquí. ¿Cómo lo hicimos acá? ¿Qué quiere decir eso? Entonces permítanme, voy acá a subir un poco la pizarra y vamos a decir, venga, entonces tengo la fuerza F1, F2 y F3, yo puedo tener nuestra fuerza resultante. Y esa fuerza resultante, tal cual la analizamos, si ustedes recuerdan lo que analizamos ahorita, mi vector U o mi vector V, que era teniendo en cuenta cada una de sus componentes rectangulares multiplicadas por su vector unitario, pues lo mismo lo puedo repetir acá. Entonces vamos a decir, ¿qué hago? Pues la fuerza resultante va a ser la suma de este más este más este. Entonces lo que puedo hacer es decir, pues F1 de X en Y más F1 de Y en J menos F2X en Y más F2YJ más F3XY menos F3YJ. Sería mi ecuación general ¿de qué? De la fuerza resultante de F1, F2 y F3. Ahora bien, lo que procedería a hacer ¿qué es? Acuérdense que lo que les comento ahorita, X con X y Y con Y. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener un primer paréntesis que me va a reunir todas nuestras X. ¿Sería quiénes son nuestras X? F1X menos F2X más F3X y todo esto por nuestro vector unitario y más las componentes en Y que sería F1Y más F2Y menos F3Y J. Lo que podríamos nosotros entonces resumir que esa fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas en X multiplicada por mi vector unitario más la sumatoria de las fuerzas en Y multiplicado por nuestro vector unitario J. Esa es la forma en la cual pues puedo empezar a tener en cuenta esa notación escalar de cada fuerza, mi notación vectorial cartesiana de cada una de estas fuerzas y poder aplicarlo en varios casos de análisis. Miremos estas dos ecuaciones que están acá y las recordamos con lo que estamos viendo en la pizarra, con el análisis que hicimos. Entonces miren, la suma de un sistema de fuerzas coplanares se puede representar también. Entonces miren, las fuerzas en X van a ser sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Allá lo multiplicamos directamente pues, por nuestro vector unitario.
Y la resultante, si tenemos la componente en X y tenemos la componente Y, esa fuerza resultante pues va a ser la magnitud. Entonces cogemos la raíz cuadrada de cada una de las componentes, ya sea en X y en Y al cuadrado, y obtenemos el valor de la fuerza resultante. Entonces mire, acá esta FRX, que mire, FRX es la sumatoria de todas las fuerzas en X. Esta FRY es la sumatoria de todas las fuerzas en Y. Tenemos mi componente, miren que aquí tenemos las dos componentes rectangulares, y con estas dos componentes rectangulares podemos sacar directamente esta magnitud de FR, y esa magnitud de FR con esta fórmula que está acá. Y para determinar este ángulo θ, pues podemos aquí utilizar sencillamente la función trigonométrica que analizábamos al inicio del video de tangente, ¿sí? Entonces tangente de θ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Solamente que aquí ya está implícito el tangente a la menos 1, pues para poder despejar directamente lo que es el valor del ángulo θ. Bueno, entonces todos estos conceptos, ¿cómo los aterrizamos? Y los aterrizamos directamente en función de algunos ejercicios de aplicación.